por Natán, el cual, aún sabiendo que había transgredido tu palabra al fijarse en una mujer casada, que había transgredido tu palabra al construir y maquinar un asesinato para cubrir su pecado, le costaba reconocer que había pecado contra el cielo y contra ti. Y envías a este hombre Natán a exhortarlo, a cuestionarlo, a hacerlo volver en sí y reconocer que te había fallado, Señor. Y por eso exclama: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a tu inmensa compasión, borra mis transgresiones. Padre bueno, venimos hoy como iglesia, como cuerpo de Cristo, a reconocer como David: necesitamos de esta obra tuya preciosa. Necesitamos que por la fe y el arrepentimiento genuino, Señor, tu obra siga siendo desarrollada en nosotros. Por eso venimos a ti a decir: tú eres Dios. Tú eres nuestro Dios. No eres un Dios como los dioses que los hombres construyen, que tienen manos y no tocan, ojos y no ven, oídos y no escuchan. Al contrario, tú eres Dios que ve, que toca, que habla y que escucha. Tú eres Dios poderoso, Dios grande, Dios eterno. Y a ti venimos a adorar en esta mañana. Queremos recordarle a nuestra alma, como lo hizo el salmista: alma mía, bendice al Señor. Queremos recordarle a nuestra alma que existe un Dios misericordioso, inmenso en compasión, el cual demanda de nosotros adoración, el cual demanda de nosotros rendición. Señor, tú eres soberano, Dios. Por eso te decimos Señor, porque esa palabra implica reverencia, implica tu posición superior, arriba de nosotros en autoridad. Tú eres nuestro Señor. Oramos a ti, Señor, invocamos tu nombre en esta mañana, porque no tiene sentido venir a este lugar a cantar en el vacío. Venimos a cantarte a ti, y mientras lo hacemos sabemos que tu evangelio toca el corazón del que está a mi lado, y que lo que él canta toca mi corazón también. Hermano, ¿por qué no te pones de pie en este momento? Padre, hemos venido pues con esta intención en este domingo en la mañana de adorar tu nombre, de glorificar tu nombre. Ayuda a nuestra mente y corazón a hacerlo hoy con reverencia delante del Dios que tú eres, en el nombre de Jesús. Iglesia, muy buenos días. Damos gloria y honra en esta mañana al Señor. Confesamos que Él es grande. Confesamos que Él es digno de suprema alabanza. El versículo 15 del capítulo 51 dice así: abre mis labios, oh Señor, para que mi boca anuncie tu alabanza. Por eso confesamos su nombre, y que Él abra nuestra boca para confesar y para declarar su alabanza. Amén. Y en esta mañana, por encima del sol, vemos al que es digno de suprema alabanza. Amén. Dice así: por encima del sol hay una vista real. De allí la vida se puede ver como es en verdad. Una visión celestial de todo lo terrenal. Toda la historia se ve a la luz de la eternidad.
Podemos decir esto juntos. Quiero fijar mis ojos mucho más allá de lo que puedo ver. Miles de páginas me sirven de ventana para andar por fe. Mi Dios está en su trono y lo gobierna todo. Puedo yo confiar, pues soberano es Él. Pueden subir las aguas firmes a mi alma cuando puedo ver por encima del sol. Se puede ver redención, todo lo viejo cambiando por una nueva creación. La más profunda aflicción, luego se vuelve una nueva canción. Cuando yo puedo un destello ver de la gloria de Dios. Quiero fijar mis ojos mucho más allá de lo que puedo ver. Miles de páginas me sirven de ventana para andar por fe. Mi Dios está en su trono, mi Dios está en su trono y lo gobierna todo. Puedo yo confiar, pues soberano es Él. Puede subir las aguas firmes a mi alma cuando puedo ver por encima del sol. Oh, por encima del sol. Puedo pasar por el fuego, que soplen los vientos, se agiten los mares, pues no hay sufrimiento que no dé buen fruto de vida a su tiempo. Mientras yo espero, juntos decimos, puedo pasar por el fuego, que soplen los vientos, se agiten los mares, pues no hay sufrimiento que no dé buen fruto de vida a su tiempo. Mientras yo espero, mis ojos están por encima del sol. Oh, quiero fijar mis ojos mucho más allá de lo que puedo ver. Miles de páginas me sirven de ventana para andar por fe. Mi Dios está en su trono, mi Dios está en su trono y lo gobierna todo. Puedo yo confiar, pues soberano es Él. Puede subir las aguas firmes está mi alma cuando puedo ver por encima del sol. Oh, por encima del sol. Por encima del sol. Te damos gloria y honra a ti por encima del sol. Decimos esto, por fe veremos a nuestro Dios. Por fe veremos a nuestro Dios. En el plan que creó en la eternidad, en la vida de los fieles que llamó a vivir por fe y no por fe. Por fe el justo vivirá. Por fe el justo vivirá. Por la fe caminamos junto a Él, como viendo al invisible
vivir por fe y no por ver. Sus promesas como rocas son, sus promesas cumple nuestro Dios. Nos movemos solo por la fe en Él, vivir por fe y no por ver. Oh, sí, Señor. Por fe profetas hablaron bien, por la fe proclamaron la verdad del Mesías prometido en Edén, el que la muerte venció en la cruz. Por fe la iglesia se moverá con poder del Espíritu de Dios. En las huestes del infierno no podrá dañar la obra de nuestro Dios. Sus promesas como rocas son, sus promesas cumple nuestro Dios. Nos movemos solo por la fe en Él, vivir por fe y no por ver. Sí, Señor, como rocas son tus promesas. Tu palabra, Dios, permanece para siempre. Y por eso cantamos esto, Señor. Por fe los montes se moverán. Si la fe permanece en Jesús, el poder del Evangelio librará a todo aquel que confía en Él. Sus promesas como rocas son, sus promesas cumple nuestro Dios. Nos movemos solo por la fe en Él, vivir por fe y no por ver. Sus promesas como rocas son, sus promesas cumple nuestro Dios. Nos movemos solo por la fe en Él, vivir por fe y no por ver. Vivir por fe y no por ver. Vivir por fe y no por ver. Mas el justo por la fe vivirá. Gracias, Señor. Sus promesas como rocas son, sus promesas cumple nuestro Dios. Nos movemos solo por la fe en Él, vivir por fe y no por... Una vez más, iglesia, canta. Sus promesas como rocas son, sus promesas cumplen, sus promesas cumple nuestro Dios. Nos movemos solo por la fe en Él, vivir por fe y no por ver. Vivir por fe. Vivir por fe y no por ver. Vivir por fe y no por ver. Amén.
Si mi fe ha de caer, Él me sostendrá. En la tentación yo sé, Él me sostendrá. No podría estar de pie en la oscuridad, pues mi amor muy frágil es, Él me sostendrá. Él me sostendrá, Él me sostendrá, tanto me ama el Salvador, Él me sostendrá. Él se goza en quien salvó, Él me sostendrá ante el precioso sol, Él me sostendrá. Sus promesas fieles son, mi alma guardará. Alto precio Él pagó, Él me sostendrá. Él me sostendrá, Él me sostendrá, tanto me ama el Salvador, Él me sostendrá. Él sufrió y por mí murió, Él me sostendrá. La justicia Él cumplió, Él me sostendrá. Vida eterna tengo en Él, Él me sostendrá hasta que le pueda ver. Y decimos, Él regresará, Él regresará. Él me sostendrá, Él me sostendrá, tanto me ama el Salvador, Él me sostendrá. Él me sostendrá, Él me sostendrá, tanto me ama el Salvador, Él me sostendrá, tanto me ama el Salvador, Él me sostendrá, tanto me ama el Salvador, Él me sostendrá. Sí, estamos juntos esta mañana, Señor, para adorarte. Juntos nos cantamos esta verdad y cantamos delante de ti que eres tú quien nos sostiene, Señor. Por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad, eres tú quien nos sostiene. Y esta mañana, cuando nos reunimos para celebrar la obra tuya entre nosotros, para adorar tu nombre, para exaltarte, también nos reunimos para decirte que te necesitamos de nuevo.
que estamos delante de ti para pensar en esta semana cómo hemos ofendido tu nombre esta semana, Señor. Cómo nuestra vida esta semana quizá no ha reflejado la fe que cantamos hoy. Quizá nuestras decisiones esta semana, nuestros pensamientos, nuestras palabras, tal vez esta semana no han reflejado la fe de la que cantamos. Tal vez han mostrado más incredulidad que fe. Y esta mañana venimos delante de ti para suplicar que tu obra siga haciéndose en nuestro corazón, que tú hagas la obra en nuestro corazón, Señor. Que por tu palabra, que por tus misericordias, que por tu bondad nosotros seamos llevados, atraídos hacia ti, Señor. Así como el salmista en este salmo que leemos hoy, que es humillado por tu sabiduría, que es humillado por tu gracia y por tu amor, y que en esta humillación del corazón responde en arrepentimiento, diciendo: Señor, contra ti he pecado. Señor, nosotros esta mañana también hemos de venir delante de ti para decirte que hemos pecado, que hemos desconfiado de ti, que hemos fallado, que hemos errado en palabras, en decisiones, en pensamientos esta semana. Y venimos para cantar y también venimos para anhelar tu obra entre nosotros, oh Señor. Que traigas nuevas esperanzas para nuestro corazón hoy, Señor, y nuevas fuerzas. Que este día, mientras adoramos juntos y estamos expuestos a tu palabra, tú nos quebrantes nuestro corazón, tú nos fortalezcas en nuestra fe, tú nos ayudes a confiar más en ti, tú nos hagas más conscientes de tu santidad y de nuestra necesidad de ti. Señor, esta mañana oramos pensando en la realidad de cada persona que está aquí entre nosotros, y que tú intervienes poderosa y milagrosamente, oh Dios, para consuelo, para ánimo, para nuevas fuerzas, oh Señor. Este es el sentido de nuestro encuentro: humillarnos delante de ti y adorarte, pero ver cómo estás haciendo tu obra en nosotros, cómo tu palabra nos está discipulando, nos estás discipulando por ella cada día, Señor. Estás produciendo algo nuevo en nosotros para la gloria de tu nombre, oh Señor, para el beneficio de quienes habitan con nosotros, para el beneficio de la iglesia, de nuestros vecinos, de esta ciudad. Señor, tu obra que se está haciendo entre nosotros. Oramos por esto, Señor, oramos en gratitud, oramos en adoración delante de ti, oh Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Tomen su asiento, por favor. Estamos con este Salmo 51, la oración de un pecador arrepentido. Qué bueno que podamos estar hoy con esta actitud de arrepentimiento delante de nuestro Señor. Bueno, vamos a tener un momento para la gratitud a nuestro Dios, dar gracias al Señor por sus provisiones, por su sustento. No sé si hay niños aquí, pueden ir a su clase. Los niños que estén aquí todavía pueden ir a su escuela dominical, y vamos a tener un momento para nuestra oración de gratitud a nuestro Señor. Y este es el tiempo que tenemos también para los diezmos y las ofrendas. Así es que si necesitas un sobre, por favor, puedes tener un sobre, pero también ahí están las maneras para hacerlo electrónicamente. Bueno, vamos a tener esta canción mientras participamos así en gratitud y luego oramos. Mesas como rocas son, sus promesas cumple nuestro Dios. Nos movemos
sus promesas como rocas son, sus promesas cumple nuestro Dios. Nos movemos solo por la fe en Él, vivir por fe y no por ver. Señor, damos gracias juntos por las provisiones esta semana, por tu sustento, por tu ayuda. Señor, gracias porque todo lo que nosotros tenemos en nuestras manos, todo lo que tenemos a nuestro alcance viene de tu mano, oh Señor. Ayúdanos siempre a ser agradecidos, a reconocer que es el sustento tuyo, que eres el Dios que hace salir el sol, que hace que las fábricas produzcan, que la industria produzca, que el conocimiento avance para el bien de las personas. Gracias, Señor, por los empleos. Gracias, Señor, por el sustento por vía de la pensión o por el trabajo de cada día. Gracias, oh Señor, son las expresiones de tu bondad y nosotros hemos de vivir agradecidos contigo por esto, Señor. Ayúdanos, Señor, con la parte financiera en la iglesia, en la obra social, en las misiones, en la ampliación de esta sede, en la administración de la iglesia. Oramos para que la manera como administramos los recursos exprese que tú eres el Señor y nosotros somos los mayordomos que usamos con sabiduría para glorificarte a ti y bendecir a las personas, oh Señor. Gracias porque tú nos sostienes también así. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén, hermanos. Este es el momento para ponerse de pie y saludar a los hermanos. Den la bienvenida. Si lo ven muy desconocido, hágase conocer, por favor. Y bueno, bienvenidos, bienvenidos. Hermanos y hermanas, ¿ustedes cómo están este día? ¿Cómo les parece que quedó esto aquí atrás? ¿Les gustó? Lo bueno es que vamos a poder repasar cada domingo nuestra serie de las 5 solas. Ahí está, sola escritura. Hace 8 días tuvimos nuestra sola escritura. Hoy, aquí está, sola fe hoy. Y así, dentro de 8 días, sola gracia. Vamos a hablar cada domingo de este tema a propósito de la Reforma Protestante y de las 5 solas. Entonces, bueno, bienvenidos. Si alguien nos visita por primera vez hoy, por favor, al final de la celebración vamos a compartirle algo de más información de la iglesia y un regalito, un recuerdo de su visita aquí. Voy a dar unos anuncios, pero hoy son muy rápidos los anuncios, muy rápido. Hermanos, desde el próximo domingo regresamos a nuestros horarios habituales del culto. ¿Listo? 8:30 y 11. 8:30 y 11 desde el domingo. ¿Listo? Si usted viene a las 8, pues está bien porque oramos aquí este ratico hasta que empiece a las 8:30. Bueno, entonces por favor téngalo presente. Vamos a tener nuestro retiro de hombres el 25-26 de noviembre. Todavía faltan muchos por inscribirse. Por favor, inscríbanse. Este domingo pueden inscribirse. Ahí está la información. Ahí están todos los datos para inscribirse. Por favor, hágalo. Vamos a tener asamblea de miembros del Rey del Estadio el 2 de diciembre, por favor, póngalo ahí en su agendita, 2 de diciembre, 3:30 de la tarde, esto es sábado, póngalo en su programación, por favor, si usted es miembro de la iglesia. Misión Guajira, una invitación para sumarnos trayendo ropa o medicamentos a la Misión Guajira, que es en la primera semana de diciembre también, del 3 al 11 de diciembre, ahí está pues, Panqui nos está invitando a esto. Nos han dicho también recepción de visitantes. Si has llegado a la iglesia en los últimos meses y no has participado en una reunión de compañerismo que tenemos
Cuando llegas, a esta será el 26 de noviembre. 26 de noviembre, en una reunión especial para los visitantes, las personas que están llegando a la iglesia. Los invitamos para que esta semana participen en la iglesia. Especialmente vamos a tener este miércoles a nuestro querido Felipe Webb en Encuentros con Jesús, y va a haber un ánimo especial para los hombres y un ánimo especial para el retiro que vamos a tener. Pero toda la iglesia está invitada. Las hermanas, les invitamos a que traigan un hombre, el esposo o a un hermano o al papá. ¿Listo? Entonces, muy bien. Este miércoles a las 7, Encuentros con Jesús, un encuentro especial con nuestro querido pastor, amigo, uno de los fundadores del Redil, Felipe Webb. Bueno, Pastor Diego, en la predicación, que el Señor les bendiga. Contar que hoy está cumpliendo años el pastor Efraín. Ahora les cantan el cumpleaños, le dan regalos, de todo. Bueno, hermanos, aquí estamos. Un anunciecito más, porque no sobran los anuncios. Un anunciecito más. Y pido perdón porque no acordé de pedirle a los hermanos de comunicaciones que nos hicieran un hermoso cartel sobre esto. Entonces, de pronto, si ahorita me lo hacen. A los hermanos ahí arriba en el aposento alto. Es que el 9 de diciembre, o sea, un poquito más que un mes, vamos a hacer el banquete de gratitud. ¿Qué es el banquete de gratitud? Es una atención especial que damos a todos los que nos han servido durante todo el año. Facilitadores, líderes de rebaños, maestros del Redil Junior, todos los que sirven generalmente detrás de bambalinas, como decimos. Entonces, organizamos que tengamos una cenita para ellos, pero este año quisiéramos invitarlos a todos ustedes a donar regalos para ellos y poder darles un detalle a todos y a cada uno. Entonces, en InfoRedil encontrarán, espero, porque, bueno, encontrarán una carta donde hay más especificación de detalles. Y si hoy no tenemos todo, pues que vamos preparándonos, ¿no? Entonces, por ejemplo, si usted vende algo, o su trabajo, o usted hace algo, bueno, ahí le explicarán más cómo lo hacemos. Pero banquete de gratitud 9 de diciembre. Por supuesto, deben llegar estos donativos antes, pero queremos de verdad honrar y agradecer a todos los que sirven en los 33 ministerios que funcionan en la iglesia. Y bueno, terminar el año diciéndoles muchas gracias y expresándolo de una manera muy puntual. Así que pues tengan en cuenta eso, por favor. Bueno, ahorita vamos a compartir sobre la segunda sola, que es sola fe, y vamos a ir a unos versos que quizás le van a parecer un poquito sorprendentes para hablar de esta gran doctrina. Y es a Isaías capítulo 53. Me he sentido movido a pensar en Isaías 53 porque por ahí rondan personas que se hacen llamar hermanos nuestros, yo no sé si lo son de verdad, que hacen pensar que la doctrina de la justificación por la fe fue una invención de Pablo, que apoyado en el derecho romano, estableció esta idea de la justificación por la fe. Entonces me pareció como importante que habláramos de la justificación por la fe en un texto del Antiguo Testamento. Entonces vamos a leer Isaías 53. Mi papá amaba leer este capítulo el día de la Santa Cena, cuando celebrábamos la mesa del Señor. Estamos haciendo la mesa del Señor ahora los miércoles, por asuntos de espacio, de tamaño, de tiempo.
pero a mi papá le encantaba que la iglesia leyera Isaías 53 el día que celebramos la Santa Comunión, la mesa del Señor, porque él pensaba que la mesa del Señor se veía tan claramente a la luz de Isaías 53, porque nos describe más que 700 años antes qué era lo que el Señor haría por nosotros en dando su vida en sacrificio y rescate por su pueblo. Entonces, pues también me acordé mucho de eso al leer. Leamos Isaías 53. Las dos preguntas con las que empieza el capítulo son muy importantes para entender dicho capítulo precioso de la palabra del Señor. ¿Quién ha creído a nuestro mensaje? ¿A quién se ha revelado el brazo del Señor? Creció delante de él como renuevo tierno, como raíz de tierra seca. No tiene aspecto hermoso ni majestad para que lo miremos, ni apariencia para que lo deseemos. Por el contrario, fue despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores, experimentado en aflicción, y como uno de quien los hombres esconden el rostro, fue despreciado y no lo estimamos. Ciertamente, Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Con todo nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Pero Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo de nuestra paz cayó sobre Él y por sus heridas hemos sido sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre él la iniquidad de todos nosotros. Fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca. Como cordero que es llevado al matadero y como oveja que ante sus trasquiladores permanece muda, él no abrió su boca. Por opresión y juicio fue quitado, y en cuanto a su generación, ¿quién tuvo en cuenta que él fuera cortado de la tierra de los vivientes por la transgresión de mi pueblo, a quien correspondía la herida? Se dispuso con los impíos su sepultura, pero con el rico fue en su muerte, aunque no había hecho violencia, ni había engaño en su boca. Pero quiso el Señor quebrantarlo, sometiéndolo a padecimiento. Cuando Él se entregue a sí mismo como ofrenda de expiación, verá su descendencia, prolongará sus días, y la voluntad del Señor en su mano prosperará. Debido a la angustia de su alma, Él lo verá y quedará satisfecho. Por su conocimiento, el justo, mi siervo, justificará a muchos y cargará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, porque derramó su alma hasta la muerte y con los transgresores fue contado. Llevó el pecado de muchos e intercedió por los transgresores. Qué hermosa es la palabra del Señor al describir a nuestro amado Salvador. Oremos. Señor, gracias te damos por esta revelación maravillosa dada 700 años antes que nuestro Señor llegara a cumplirla. Como te has manifestado en la historia, siendo el Dios que justifica a su pueblo por medio de la fe. Ayúdanos a establecernos cada vez más en esta preciosa enseñanza y doctrina de tu palabra, a entender cómo ella se relaciona con todos los demás hechos de nuestra salvación y cómo nos afianza para correr hacia ti y confiar en tu perdón, en tu redención, en tu amor por nosotros. Guíanos en este tiempo de compartir tu palabra, te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. Bueno,
Cuando decimos sola fe, es muy importante aclarar que no se refiere a la fe en el sentido genérico de la fe, ni mucho menos en el sentido natural de la fe. Tal vez han escuchado las personas que cuando están recomendando que alguien se tome una medicina, le dicen a la otra persona, tómese esta pastillita, pero póngale bastante fe, ¿cierto? Esa es como la idea de una fe genérica, pues obviamente, porque si usted se toma la pastillita y ya está pensando que no le va a servir para nada, pues esa predisposición no contribuye mucho, pero esa es una idea, digamos, de la fe de Carbonero, de la fe que no está basada en nada más que un sentimiento que se produce desde adentro. Cuando hablamos de justificación por la fe, es a eso a lo que nos estamos refiriendo. Cuando decimos en la historia de la iglesia sola fe, nos referimos a que somos justificados por medio de la fe. Es decir, que Dios nos declara justos, siendo nosotros pecadores, por medio de la fe. Y ahí también hay una aclaración importante, ¿no? Que es, nosotros somos salvos por medio de la fe, no por la fe. ¿Los alcanzo a confundir un poquito? Nosotros somos justificados por medio de la fe, no por la fe. Y eso es muy importante aclararlo, porque me parece que siempre es muy importante aclararlo, porque no es que nuestra fe tenga mérito o que nuestra fe fue la razón por la que Dios nos salvó. Nosotros somos salvos por la gracia, veremos eso la próxima semana. La base de nuestra salvación es el puro afecto de la voluntad, el favor de Dios, la intención, la disposición de Dios de hacer este plan de salvación. Y la fe es el medio. Tal vez el mejor ejemplo viene de ese librito famoso, Spurgeon, que se llama Todo por gracia. Ahí él insiste que debemos ver la fe como el salvavidas que se le arroja al náufrago que no tiene esperanza en alta mar. Ustedes saben, el salvavidas es esa especie de dona gigantesca, bueno, no, gigantesca, grande, donde se le tira al náufrago y él si logra pues de alguna manera agarrarse o ponérselo, es arrastrado por las personas que están en el barco y como ocurrió en el Titanic, pues puede salvar su vida biológicamente hablando porque pues no está sumergido en todas estas olas violentas que finalmente si queda ahí unos minutos más, él va a terminar muerto. Spurgeon decía, la fe es como el salvavidas. Entonces, si preguntamos que al náufrago, ¿qué te salvó? Él no va a decir que le salvó el salvavidas, el aparatito este redondo, la dona gigante que él se agarró. Él va a decir que él le salvó la persona que estaba en el barco tirando la cuerda y atrayéndolo hacia él para que se subiera al barco. Entonces, la persona que es rescatada de un naufragio no va a decir, yo fui salvo por el salvavidas. No, va a decir, yo fui salvo por las personas que estaban en el barco. Pero el medio que fue usado fue el salvavidas. Entonces, en ese sentido es que debemos decir que cuando hablamos de la justificación por la fe, no es que Dios ve que tú tienes gran fe y tienes ese sentimiento y a causa de eso, como si eso tuviera un mérito, Dios te salva. No, es que Dios hizo un plan para justificarnos por la fe, siendo nosotros pecadores condenados. Dios hizo ese plan maravilloso y nos tiró un recurso que se llama la fe. Y nosotros aferrándonos a ese recurso es que somos atraídos a la salvación que hay en Cristo Jesús. Somos salvos por medio de la fe, no por la fe. Y cuando en la Reforma Protestante se luchó tanto con eso de somos justificados por medio de la fe. Otra observación, perdónenme, un poco teológica de este asunto, es que la justificación por la fe en la teología cristiana, evangélica, reformada, protestante, es la columna vertebral de la teología y particularmente es la columna vertebral de la doctrina de la salvación. Porque por ahí hay algunos que hacen pensar que pues hay muchas doctrinas de la salvación. La adopción,
la redención, la reconciliación, etc. Y que bueno, son formas de presentar la obra de Cristo. Y por supuesto, todas estas son verdades bíblicas. Pero todas esas verdades bíblicas de nuestra salvación se agrupan y dependen de la justificación por la fe. ¿Por qué somos adoptados? Porque Dios nos vio como huérfanos y tuvo misericordia de nosotros y nos abrazó como al hijo pródigo. Es cierto que Él nos abrazó como al hijo pródigo, pero somos adoptados porque Dios nos justificó por la fe. Y somos reconciliados, ¿por qué? Porque Dios no quería seguir teniendo enemistad con nosotros y un día dijo, ay, vamos a hacer las paces con este grupo de personas y vamos a reconciliarnos. Claro que eso es verdad, pero la base de la reconciliación es la justificación por la fe. Por eso decimos que la justificación por la fe es la columna vertebral del evangelio de nuestra salvación. Por eso no acepte que le prediquen el evangelio si no le mencionan la justificación por la fe. Porque hay quienes quieren predicar el evangelio. Tú estás mal, eres como un huérfano errante, ven a Cristo y Él será tu papá. Claro que eso es verdad, pero hay un asunto que resolver primero. El asunto de que tú estás condenado, eres enemigo de Dios, tus pecados te conducen al infierno. Entonces ese asunto penal tiene que ser resuelto. Y tiene que ser resuelto por la vía de un sustituto. Y vaya que Isaías 53 nos deja ver muy bien esa doctrina de la justificación. Bueno, para quienes estén luchando ahí, y espero ponerlos a luchar ahí con estas cosas, van a decir, bueno, pero ¿dónde está aquí la justificación por la fe? Está muy clarita. Verso primero, ¿quién ha creído? Esa es la palabra fe. Y esa es la pregunta con la que empieza el profeta. ¿Quién ha creído? ¿Cómo se puede creer esto? Y en el verso 11 claramente dice, el justo, mi siervo, ese siervo sufriente descrito en Isaías, es la persona que se está describiendo allí, justificará a muchos y cargará las iniquidades de ellos. Tu principal problema no es tu economía o tu salud o tus relaciones deshechas. Tu principal problema se llama pecado y tiene que ser resuelto delante del tribunal de Dios. Esto es lo que nos dice la justificación por la fe. De tal manera que si tú estás apenas entendiendo el evangelio y tus ojos, por la gracia de Dios, están empezando a ser abiertos, por favor, ten en cuenta esto. Se trata de cómo se resuelve tu problema delante del tribunal de Dios. Como el juez que en el tribunal dice, estás condenado, no tienes esperanza, no hay buenas obras que puedas hacer, no hay sentimientos que puedas tener, no hay teología que puedas meter en tu cabeza para salvarte de la condenación eterna. Pero el mismo juez, en la persona de nuestro Señor Jesucristo, se baja del estrado, toma tu lugar, paga tu condena eterna y te dice, ahora te declaro a ti justo. Sencillamente porque yo decidí hacerlo así. Y tú abrazas ese perdón y esa gracia de Dios por medio de la fe. Ahora, ¿cómo vamos a estudiar este capítulo 53 de Isaías? Van a ver que el capítulo está escrito en una forma en que nos da fácilmente su bosquejo. Primero, ¿quién? Nos ayuda a entender quién es esta persona que va a efectuar este plan de justificación por medio de la fe, de salvación. Verso 2 y 3. Después nos va a decir qué. ¿Qué es lo que Él hace? Verso 4 en adelante hasta el 6. Después nos va a decir por qué. Y es muy importante porque nos explica claramente que no fue un accidente. ¿Por qué? Después nos va a decir del verso 10 hasta el final, ¿para qué? Comencemos con el verso número 2 y 3. ¿Quién? Nos va a decir algunas cosas sobre el Señor Jesucristo, el Nuevo Testamento, tanto evangelistas como el libro de Hebreos, como Pedro, como Pablo en sus epístolas. Insiste que este personaje que se describe aquí no es otro que el Señor Jesucristo, que está describiendo proféticamente, por anticipado,
a nuestro Señor el Mesías. Nos dice en el verso 2 que creció en medio del desierto, de la desolación que políticamente vivía el pueblo de Israel en esa época, pero que será efectivamente así también para la humanidad en la historia. Creció en medio de la desolación, que no es atractivo, que no tiene una apariencia que lo haga deseable a nuestros ojos. Verso 3, adicionalmente nos dice que es despreciado, desechado, varón de dolores, experimentado en quebrantos, que escondimos del rostro, que lo despreciamos y que no lo estimamos. Eso es lo que nosotros naturalmente hacemos con Jesús de Nazaret. Yo no sé qué tanto usted estudió la vida de Jesús antes de ser traído al Evangelio. Aquellos que estudian la vida de Jesús antes de ser traído al Evangelio descubren esto tan extraordinario que es: ¿cómo es posible que el hombre más grande que ha conocido la historia, que el hombre más maravilloso, piadoso, santo, bueno, útil, feliz que ha conocido la historia, lo mataron? ¿Y cómo es posible que él permitió que hicieran eso, teniendo el poder para calmar las tormentas, para echar fuera a los demonios, para multiplicar el pan, para sanar al leproso, al ciego, para resucitar muertos? Permitió que le hicieran esto. Casi que cualquier persona que estudia a fondo la vida de Jesús termina con mucha ira. Ira contra la humanidad que le hizo esto, pero también ira contra él que permitió que le hicieran esto. ¿Por qué no se quedó con nosotros por toda la eternidad haciendo milagros, multiplicando el pan, resolviendo las guerras, las tensiones? ¿Por qué? ¿Quién es este que nosotros despreciamos? El verso número 4 empieza a insistir en que lo más importante es entender qué fue lo que él hizo. Y yo sé que para esta generación que es tan hambrienta de milagros, quieren insistir en que lo más importante que Jesús hizo fue esas acciones de amor, de bondad, de resolución de problemas de manera milagrosa, pero el texto no se detiene ahí. El texto insiste, versos 4 y 5, que Él llevó las enfermedades, cargó los dolores, que fue azotado, herido y afligido, que Él fue herido precisamente por nuestras transgresiones, por nuestras iniquidades, que Él lo que estaba resolviendo era un problema humano. Más adelante nos va a decir que es delante de Dios, que esto es un plan de Dios, pero que Él está resolviendo un problema humano de enfermedad, de dolor, de transgresión, de maldad. Verso 5, parte B, el castigo de nuestra paz cayó sobre Él, sus heridas son las que nos han traído sanidad, que Él estaba resolviendo un problema mayor, que al resolver ese problema de pecado delante de Dios, vendrían consecuencias maravillosas, paz, sanidad. Más adelante va a hablar de prosperidad, pero nos enfoca más en describirnos más y más quién es, qué hizo por nosotros. Ahora el verso 6 va a aclarar muy bien quiénes son los responsables de este problema. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino. Pero el Señor hizo que cayera sobre él la iniquidad de todos nosotros. Esto lo dice el pueblo de Dios. Es el pueblo de Dios el que examina esta historia y dice: fuimos nosotros los que nos descarriamos. No es el mundo que me hizo así, no es culpa de Dios, es mi responsabilidad. Yo, por mi naturaleza pecaminosa y caída, yo me descarrié, yo me desvié. Y Él vino a resolver eso. Eso fue lo que Él hizo. Ahora, el texto no solo dice quién es, qué hizo, sino que del verso 7 en adelante empieza a decirnos por qué lo hizo. Noten por favor que la descripción aquí obedece a esa maravillosa declaración que recibimos en boca del profeta Juan el Bautista. Juan el Bautista, cuando ve a Jesús venir al desierto a ser bautizado por él en el río, dice: este es el Cordero de Dios. Y específicamente
aclara que es el cordero que está destinado a quitar el pecado, pero noten que repite la expresión, verso 7, parte A, no abrió su boca. Y al final de ese verso también, no abrió su boca. 10, ahí en la mitad del verso 10, Él se entregó a sí mismo. ¿Por qué lo hizo? Porque quiso. Porque quiso. Esta persona maravillosa que nos está describiendo, que la humanidad rechazó, que creció en el desierto, esta persona maravillosa que iba a llevar las transgresiones, lo hizo porque Él quiso. Al final del verso 9 dice que no había engaño en su boca. Claramente en su enseñanza está diciendo, Él determinaría que lo hizo de manera voluntaria. Quizás lo más importante que nuestro texto nos enseña es para qué lo hizo. Noten en el verso 4 que dice que es herido de Dios. En el verso 6, el Señor hizo que cayera sobre él la iniquidad. Verso 10, quiso el Señor quebrantarlo, sometiéndolo a padecimiento. Y bueno, estos son de esos pasajes bíblicos que nos iluminan para entender la maravillosa y misteriosa también doctrina de la Santísima Trinidad. Dios quiso quebrantar al siervo sufriente. Él lo hizo voluntariamente, pero Dios quiso quebrantar. Había un diálogo en medio de la Trinidad. El profeta Isaías va a describir eso en sus primeros capítulos, como él mismo quiso venir, la segunda persona de la Santísima Trinidad, a tomar el cargo que nosotros deberíamos tomar. Esto es, había un plan de parte de Dios. Ahora, la certeza de ese plan es algo que debemos examinar con cuidado. Ustedes notan que los verbos hasta el verso 10 aparecen en pasado. Recuerde, son 700 años antes que venga el Señor Jesús. Y los autores del Nuevo Testamento miran este capítulo que es frecuentemente citado en el Nuevo Testamento, libro de Hebreos, primera de Pedro, etcétera, y dicen, este es Jesús. 700 años antes, pero está diciendo que esto ya pasó. Él llevó nuestras iniquidades, cargó con nuestros dolores. Él fue herido por nuestras transgresiones, fue molido. El castigo de nuestra paz cayó sobre él. Entonces preguntémosle a Isaías, Isaías, ¿esto ya pasó? Y la respuesta tiene que ver con el lenguaje. ¿Se dan cuenta que cuando nosotros tenemos una cosa por cierta, por absolutamente cierta, nosotros usamos el pasado? Imagínense que usted está organizando un equipo de fútbol en su barrio y ahí busca los mejores, los menos rodillones, los ahí como más jóvenes para enfrentar al barrio de enseguida en un torneo de fútbol. Y usted organiza a sus amigos, ahí organiza para el partido de fútbol. Y entonces ahí organiza lo mejor que puedan, consiguen sus camisetitas. Y entonces llega el día del partido. Y usted no sabía que en el barrio de enseguida venía un equipo donde estaban los mejores jugadores del mundo. Ponga los nombres que usted tenga por preferencia, ¿no? Ponga los nombres que quiera. Entonces usted entra a la cancha con su equipo, traje camisetas nuevas, muy contentos a jugar el partido. Y llega el otro equipo con estas estrellas extraordinarias, pongan los nombres que quiera, que han ido a mundiales, que ganan millones. Ahí usted se mira con sus amigos y dice, estamos perdidos, ya perdimos. Ya no se dan cuenta, usamos el pasado para decir que una cosa fue absolutamente cierta. Esto es lo que hace Isaías aquí. Asegura que este plan está tan claramente establecido por Dios que debes tomarlo como que eso ya está absolutamente
determinado. Él llevó nuestras enfermedades, cargó con nuestras iniquidades. El castigo de nuestra paz fue sobre él, la certeza del plan. Pero ustedes notarán del verso 10 en adelante que está claro para el profeta que se refiere a un acto del futuro. Cuando él se entregue a sí mismo como ofrenda en expiación, verá a su descendencia, prolongará sus días. Y la voluntad del Señor en su mano será o se prosperará. Debido a la angustia de su alma, él lo verá y quedará satisfecho por su conocimiento. El justo, mi siervo, justificará mi futuro y cargará las iniquidades de ellos. Un plan extraordinario. Ahora, les llevo a una palabrita ya que estamos hablando de la justificación por la fe y todo. Ahí en la mitad del verso 10, la palabra ofrenda de expiación. Ofrenda de expiación. ¿Qué es expiación? En algunas traducciones usan la palabra propiciación. Y para confundir a los que estudian teología, preguntamos a veces, ¿cuál es la diferencia entre expiación y propiciación? Bueno, para simplificarlo un poco, la expiación habla de cómo se resuelve el daño que hemos hecho a la otra persona en un pecado. Y la propiciación se refiere al cómo resolvemos el dolor que hemos hecho a una persona con nuestro pecado. Porque cuando nosotros pecamos hay un daño, en primer lugar a la gloria de Dios, a la majestad, la santidad de nuestro Creador ante quien hemos de dar cuentas. Pero también hemos creado un dolor, una ira santa, justa, merecida de Dios a causa de nuestra maldad. Lo que está diciendo es que el siervo sufriente, el siervo del Señor, el justo, resolverá esto a través de una justificación diferente. Voy a concluir citando un texto del Nuevo Testamento que contiene una historia. En Hechos capítulo 9 está esta historia del eunuco. ¿Recordarán este hombre? Que bien podría ser identificado como un homosexual. Era muy probablemente castrado para cuidar el harén de un rey y no enamorarse, tocar a las concubinas del rey. Este eunuco no es del pueblo de Dios. Está yendo a Jerusalén porque ha empezado a leer al profeta Isaías. Va en una carroza y está leyendo, imagínense qué capítulo de la Biblia, Y la gran pregunta de este hombre es, dígame por favor, Felipe, el evangelista, que él se acercó a su carroza, seguramente con militares, porque este era un funcionario de una reina muy famoso, muy rico. Por favor, dígame, evangelista Felipe, ¿quién es este? ¿Está hablando el profeta Isaías de él mismo o está hablando de otro? Muy interesante porque captó la idea de que lo clave en la justificación por la fe no es los sentimientos religiosos que tiene la persona o lo que hace la persona que lee, sino está hablando de otra persona, pero evidentemente por la pregunta es que él tiene la curiosidad de no debe ser el profeta. Entonces, ¿quién es? Dígame quién es. Y el texto nos dice que comenzando por esta escritura, que nos abre unas dimensiones sobre la evangelización extraordinaria, comenzando por esta escritura, comienza a hablarles de Cristo desde lo que ellos saben un poquito de Cristo. Comenzando desde esta escritura, le anunció el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Y ya ese es un testimonio del Nuevo Testamento para decir que para Felipe, el evangelista, y para los apóstoles, este texto se refería al Señor Jesucristo. No sabemos muy bien qué más le dijo, pero sabemos que terminó poniendo su confianza en el Señor Jesucristo y él mismo diciendo, por favor, bautíceme. Porque yo creo en el Señor Jesucristo y quiero ser sumergido en la obra de muerte y resurrección que Él ha hecho a mi favor. No nos describe cómo hizo esa presentación, pero yo tengo la sospecha de que esa presentación sí la tenemos en el Nuevo Testamento. Porque hacía parte de lo que los maestros bíblicos
enseñaron. Y voy a leerles esa porción que yo creo que explica lo que es la justificación por la fe. Romanos capítulo 5, va a leer solamente este pasaje, va a leer otro por el tiempo, no lo haré. Romanos capítulo 5, del verso 1 al 11. Qué manera de decir que lo que este siervo sufriente de Dios, el Mesías, haría, como se anunció en el Antiguo Testamento por el profeta Isaías, vino a hacer, y efectivamente nosotros ahora lo mostramos en el pasado, con textos como el que leeré a continuación. Romanos capítulo 5, verso 1 al 11. Por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien también hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia carácter aprobado, y el carácter aprobado esperanza. Y la esperanza no desilusiona, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Noten que empieza a derivar bendiciones de nuestra salvación a partir de hablar de la justificación por medio de la fe. Verso 6, pero mientras aún éramos débiles, a su tiempo, Cristo murió por los impíos, porque difícilmente habrá alguien que muera por un justo, aunque tal vez alguno se atreva a morir por el bueno. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de él. Porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien ahora hemos recibido la reconciliación. Todas las bendiciones de nuestra salvación fundamentadas en la justicia de Dios por medio de la fe. ¿Cómo aplicamos esto para terminar nuestra reflexión hoy? Yo creo que hay muchas aplicaciones, pero yo siento hacer este llamado y no quedar en muchas aplicaciones esta mañana. ¿Crees en el Señor Jesucristo? ¿Crees en que Él puede perdonar tus pecados? ¿Vienes a Él en arrepentimiento y fe? ¿Confías y descansas en lo que Él ha hecho para resolver tu problema de pecado con Dios? Y la razón de esa pregunta es que cuando nosotros buscamos formas de resolver las luchas de nuestra conciencia a través de buenas obras, a través del tiempo, espéreme que el año entrante, cuando yo logre superar tal cosa. ¿No les parece que hacemos como el enfermo que dice, yo voy donde el médico, pero cuando me alivie? No es que Él ha dispuesto que Él va a venir a llevar nuestras transgresiones y nuestros pecados. No es que la fe en sí misma afirma nuestra incapacidad y nuestra impotencia para hacer un trueque con Dios y buscar a través de nuestras ofrendas, diezmos, buenas obras, promesas, sentimientos, sentirnos que hemos puesto algo para nuestra salvación. No es que eso de tratar de poner algo para tu salvación, para estar en paz con Dios, es en sí mismo una negación y un desprecio a la obra suficiente del Señor Jesucristo. Ven al Señor Jesucristo. Entrega tu vida a Él. Como decimos con frecuencia en nuestra predicación, entrega tu vida para salvación, porque solo Él puede perdonar tus pecados
con base en la obra suficiente de Cristo. Pero ven y entrega tu vida a Cristo para santificación, porque solo Él puede limpiarte, sanarte, restaurarte con base en la obra del Señor Jesucristo. Oremos. Señor, estamos agradecidos porque nos permites juntos como iglesia leer esta escritura. Estamos agradecidos, Señor, porque nos permites ver al Señor Jesucristo, porque abres nuestros ojos para verlo como el Cordero de Dios, quien voluntariamente llevó nuestra maldad. Estamos agradecidos porque podemos juntos proclamar que solo por la fe, en el sentido de que solo mediante la fe, que afirma nuestra impotencia y nuestra incapacidad y que nos hace aferrarnos a nuestro Señor Jesucristo, nuestro sustituto. Ayúdanos a no buscar otros medios de confianza en nuestras buenas obras o conocimientos o promesas y correr hacia ti para salvación y para santificación. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de nuestro amado Salvador y Señor Cristo Jesús. Amén. ¿Qué tal si decimos sus promesas? Sus promesas como rocas son. Sus promesas cumple nuestro Dios. Nos movemos solo por la fe en Él. Vivir por fe y no por ver. Una vez más, sus promesas. Sus promesas como rocas son. Sus promesas cumple nuestro Dios. Nos movemos solo por la fe en Él. Vivir por fe y no por ver. Por fe profetas hablaron bien, por la fe proclamaron la verdad del Mesías prometido en Edén, el que la muerte venció en la cruz. Por fe la iglesia se moverá con poder del Espíritu de Dios, y las huestes del infierno no podrán dañar la obra de nuestro Dios. Sus promesas como rocas son. Sus promesas cumple nuestro Dios. Nos movemos solo por la fe en Él. Vivir por fe y no por ver. Sus promesas como rocas son. Sus promesas cumple nuestro Dios. Nos movemos solo por la fe en Él. Vivir por fe y no por ver. Vivir por fe y no por ver. Vivir por fe y no por ver. Amén, bendito sea el Señor. Por favor, tome asiento un minutico. Queremos saludar a las personas que nos están acompañando hoy por primera vez y pedirles amablemente que levanten su mano. Queremos entregarles un detalle si alguien viene por primera vez por allí.
¿Alguien más, por favor? Bueno, muy bienvenida. En segundo lugar, recordarles que tenemos nuestro tiempo de atrio al final y un delicioso café. Y recordarles que este miércoles vamos a tener al pastor Felipe Huet en Encuentros con Jesús. Vamos a orar entonces para ser despedidos. Bendito Dios, te damos gracias, Señor. Gracias por tu palabra preciosa que siempre nos recuerda quién somos y quién eres tú, Señor. Gracias, Señor, porque siendo aún pecadores, Jesucristo murió por nosotros. Y gracias por esta fe que nos regalas para creer esta verdad, que nos regalas para crecer en descansar en esta verdad. Cristo murió por nosotros, Señor. Bendito seas Dios. Ayúdanos a vivir como estos, los cuales están con su corazón agradecido, sorprendido al ver que Cristo, el Hijo de Dios, murió por ellos. Te lo pedimos, buen Dios, en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Amada familia, Dios les bendiga. Que tengan feliz día. Por encima del sol hay una vista real, de allí la vida se puede ver como es en verdad, una visión celestial de todo lo terrenal, toda la historia se ve a la luz de la eternidad. Quiero fijar mis ojos mucho más allá de lo que puedo ver. Miles de páginas me sirven de ventana para andar por fe. Mi Dios está en su trono y lo gobierna todo. Puedo yo confiar, pues soberano es Él. Puede subir las aguas, firme está mi alma cuando puedo ver por encima del sol, por encima del sol. Por encima del sol, por encima del sol.